parece. Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar hoy con un tema nuevo, ¿está bien? La semana pasada, ¿se escucha bien? Porque yo me parece que tengo un problema de conexión, por lo que veo, porque tengo muy lenta la computadora. ¿Llega bien el sonido y todo eso, Juan? Yo te escucho Ah, perfecto. bueno, Y listo. dicen por el chat que se escucha bien. Bueno, Sí, listo. perfecto, se escucha. Entonces Sí, se es escucha bien. un problema que está en mi computadora nada más. Bueno, la semana pasada vimos cómo utilizar o cuál es la herramienta básica fundamental que utiliza, digamos, la Academia Económica, los economistas, para medir el desempeño de un país, ¿no? Que es, a través de las cuentas nacionales, la medición del Producto Bruto Interno, ¿también? Que es una medida básica que, digamos, hacen todos los países del mundo, en todas las, en donde ustedes quieran, digamos, más o menos hay una concepción global de cómo se mide eso. Ahora, también dijimos en la clase pasada que era una medida imperfecta, ¿no? Que si uno se ponía a analizar un poquito más finamente qué es lo que incluye o que deja de incluir el Producto Bruto Interno, tenía varias deficiencias, porque o no incluía cuestiones como el trabajo doméstico, o no incluía cuestiones como la economía subterránea o cosas por el estilo, o no tenía el impacto que tiene la producción en el medio ambiente. Pero además tiene un problema más fundamental, que esta clase lo vamos a tratar de desarrollar, que es digamos, que no mide realmente si un conjunto del país, el conjunto de la población que vive dentro de un país, porque en definitiva esto es una ciencia social, lo que estamos tratando de ver es si la gente que vive, por ejemplo en la Argentina, está mejor o peor que hace 10 años en términos de calidad de vida. ¿Está bien? Eso sería lo que uno, como un economista, debería tratar de terminar de solucionar. El problema económico, en definitiva, digamos, independientemente de la definición, tiende a eso. Y en ese sentido, esta clase lo que vamos a hacer es avanzar en ese tipo digamos, de cuestiones y qué soluciones le encontró la academia para eso. Pero antes de eso vamos a ir a un tema previo, que es que el PBI, digamos, el PBI lo que trata de medir es el valor de los bienes y servicios finales, dijimos en algún momento. ¿Y por qué medimos el valor de los bienes y servicios finales? Porque son lo que vamos a poder, entre otras cosas, tener asequibles para poder consumir y poder alcanzar esos grados de satisfacción. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si ese PBI está creciendo o no. ¿Está bien? O si la economía tiene todos los años un mayor nivel de bienes y servicios disponibles para la sociedad. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es lo que los economistas denominamos crecimiento económico. Y para mirar crecimiento económico, como siempre, y porque somos unas personas extremadamente complicadas, la gente que estudia economía, vamos a tener dos acepciones de crecimiento económico. ¿Está bien? Que las dos son correctas en algún sentido. Yo me voy a quedar con la segunda, creo que es la más correcta de las dos, y les podemos explicar por qué. Pero son las dos que van a encontrar y que también tienen que tener, digamos, esa, ¿cómo se llama? Esa, digamos, razonamiento para poder diferenciarle y para poder encontrarle cuestiones comunes. La primera de ellos es que el crecimiento es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en que los niveles de actividad económica aumentan. Constantemente lo puse ahí. ¿Está bien? Es decir, que si nosotros miramos un periodo de tiempo largo, encontramos que la cantidad de PBI va aumentando sistemáticamente. Eso es lo que está diciendo esta definición. ¿Está bien? Después ahora vamos a mirar un ejemplo donde eso claramente no es así en el cortísimo plazo, que eso lo podemos verificar en el mediano o largo plazo, pero la idea es que el crecimiento económico está atado, ¿está bien?, a un proceso donde la actividad económica va aumentando en el tiempo. El segundo definición de crecimiento económico
es, o se puede ver como un desplazamiento hacia afuera, ¿está bien?, de la frontera de posibilidad de producción. ¿Está? Volvemos al modelo que vimos hace unas clases de la curva de posibilidad de producción, y habíamos dicho que, bueno, que todo lo que estaba por encima de la curva o de la frontera eran combinaciones de bienes no asequibles. Bueno, el crecimiento económico es que aumente la frontera de tal forma que ese punto que no era posible de alcanzar, esa combinación de bienes, ahora es posible de alcanzar porque crecimos en términos económicos. Desde el punto de vista, si ustedes quieren técnico, esta segunda definición, digamos, es la correcta para el crecimiento económico. Después vamos a tratar de mirar un poquito más con certeza el por qué. Pero quedémonos que podemos verlo como un proceso de aumento sostenido de la actividad económica en el tiempo, o como un desplazamiento hacia afuera de la curva de posibilidades de producción. Entonces yo para tratar de que ustedes tengan una clara relación de lo que estamos diciendo, traje dos ejemplos. Uno bien real. Entonces, el primer ejemplo que es bien real es este gráfico que está acá, que es el desempeño de la economía argentina de los últimos 30 años más o menos, ¿no? 96, 20, no, 25 años, 24 años. ¿Está bien? La línea roja es cómo movió el PBI año contra año. Acá está puesto por cápita, es decir, cuánto agarramos el PBI de la Argentina y lo dividimos por la cantidad de población. ¿Está bien? Y eso nos da un número, bueno, lo que tenemos puesto en la línea roja, ¿está bien? Déjenme que ponga el puntero, si me deja la computadora. Lo que mide esta línea roja que está acá, ¿sí?, es cómo fue el PBI argentino año contra año, ¿está bien?, en ese periodo de tiempo, 1996 al 2020. Lo que está en términos azules, ¿está bien?, esas barritas azules, es cuánto fue o el crecimiento que tuvo el PBI o la caída que tuvo el PBI de un año contra el otro. ¿Está bien? Y por último, la línea de puntos que ustedes ven acá, ¿está bien?, es la tendencia del PBI en Argentina. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia que tiene el PBI? Entonces, nosotros decíamos en la primera definición, planteábamos que el crecimiento económico era cómo, en términos de tiempo, la actividad económica iba aumentando en forma constante. ¿Está bien? Eso ¿en dónde lo veríamos en el gráfico? En esta línea punteada. ¿Está bien? El PIB de Argentina va creciendo, ¿está bien?, en términos, digamos, tendenciales. ¿Sí? Ahora, como también se ve ahí en el gráfico, por ejemplo, el nivel en este momento del PIB de Argentina, que es este punto que está acá, esperen que lo vamos a marcar para que quede claro, este punto que está acá, que sería dónde está el PBI de Argentina en este momento, como ven, está muy separado de la tendencia debido a la gran recesión que hubo el año pasado por el coronavirus y los 3 años anteriores que también hubo recesión en Argentina. En Argentina está en recesión desde el 2018 para acá, independientemente de la caída fuerte que hubo el año pasado. Entonces, eso nos saca de la tendencia. Pero la tendencia de Argentina es que en algún momento vamos a ir tendencialmente a un punto cercano a esto. ¿Está bien? Si acomodamos algunas cosas. ¿Sí? Entonces, el crecimiento está dado por esta línea de tendencia. ¿Sí? Eso, si nosotros pasamos... Pero entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Vemos que en la realidad hay muchas fluctuaciones. Puntualmente en este gráfico, ¿qué vemos? Vemos que hay dos grandes momentos de crecimiento en la Argentina, que es este que está ahí, ¿está bien? 2002, 2008, y después, si quieren, del 2009 al 2011, son momentos de fuerte crecimiento, y después hay 3 grandes caídas. Esta caída que está acá, ¿está bien?, que se llama, que es la crisis del final de la convertibilidad, la crisis económica que se dio sobre el 98 y el 2002. Se da esa crisis que está ahí, que es la crisis derivada de
el problema de la subprime en Estados Unidos. Esperen que me acabo de dar cuenta que tengo el celular con el volumen alto. Y por último, desde el 2011 para adelante, está bien que hay un proceso de estancamiento, está bien, y ese proceso de estancamiento, digamos, se profundizó el año pasado por una cuestión externa como fue el coronavirus, ¿está? Pero lo que nosotros queremos ver con el crecimiento económico es cómo es la línea de tendencia y qué es lo que deberíamos hacer como economistas para volver a la Argentina, por ejemplo, a esa línea de tendencia. ¿Está bien? Eso es lo que estudia el crecimiento económico. Entonces, esto es una forma de mirarlo. Ahora, claramente fíjense de que nosotros en este momento estamos muy por debajo de esa línea de tendencia. Por lo cual, en términos de frontera, estaríamos por debajo de la frontera, porque cuando en la recesión del año pasado, por ejemplo, ¿está bien? Que cayó 10 puntos del PBI, no significó de que de repente había una fábrica que implosionó y no estaba más. No significó que la gente que trabajaba en esa fábrica de repente emigró a Uruguay y no está más la fuerza del trabajo que estaba en esa fábrica, sino que hay recursos productivos desempleados. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, probablemente el aumento del PBI que se va a ver este año, si todo anda como viene andando, que van a rondar entre el 5 y el 6% según, digamos, quien lo estime, no va a llevarnos de vuelta a la frontera de posibilidad de producción. Por lo cual, ese aumento de PBI, en términos técnicos, no es un crecimiento económico. ¿Está bien? Es un movimiento del PBI, básicamente este año, porque va a haber un rebote de la caída fuerte que viene de los últimos 4 años. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Tratamos de definir el crecimiento económico en términos de lo que hablábamos hoy de frontera. Entonces, vamos a suponer que esta es la frontera de la Argentina también, ¿no? La frontera de posibilidad de producción. Lo cual, recuerden de que lo que nos decía la frontera, y hacemos un repaso ya para el parcial, es que esta línea negra que está aquí, ¿está bien? Nos está indicando que la Argentina, si tiene dos conjuntos de bienes, el bien y el I, supongamos, industriales y agropecuarios, ¿sí? Puede estar en cualquier combinación de ellos, ¿no? Por ejemplo, podría estar acá, o podría estar acá, ¿está bien? Pero lo que es seguro que no podría estar es por acá, porque eso sería inalcanzable. O podría sí estar por aquí, pero eso significa de que hay recursos económicos o que no están siendo utilizados, o si están siendo utilizados todos los recursos económicos, no se está utilizando en forma eficiente. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de mirar el proceso de crecimiento económico desde esta lógica de este modelo. Y entonces vamos a pensar esto. Vamos a pensar que el país está en R. ¿Está bien? Que sería algo parecido a lo que recién estábamos mirando en el gráfico de la caída del Producto Bruto por debajo de la tendencia, ¿está bien?, que tuvo el año pasado la Argentina. Entonces vamos a suponer de que este es el PBI de la Argentina, este punto R del 2020. ¿Está bien? Y la Argentina va a crecer este año. Al menos todo el consenso de los economistas dice que eso va a pasar. Entonces, vamos a suponer que nos lleve de vuelta a la frontera y nos lleve a un punto como este. Bueno, eso no es crecimiento económico, porque yo lo único que estoy haciendo es una recuperación o estoy utilizando recursos que tengo desempleados. Sí lo voy a ver reflejado en que va a haber un aumento del PBI, pero no, en términos económicos no hay un crecimiento económico ahí. ¿Sí? Entonces, eso no es crecimiento económico. Ahora vamos a suponer de que ya no estamos en la Argentina para que no, digamos, para no poner un ejemplo real, estamos en cualquier país y que estamos en la frontera, ¿está bien? En un país hipotético y estamos en ese punto en la frontera. Y que de repente, por algún motivo, en el bien X, que habíamos dicho que eran los bienes industriales, hay una mejora técnica. ¿Está bien? Una mejora técnica en términos de lo que decimos los economistas, de que encontramos una forma de que con la misma cantidad de recursos podamos producir más bienes y servicios. Entonces, eso nos va a llevar a una situación como esta, de que
yo de A voy a seguir pudiendo hacer exactamente lo mismo, pero voy a poder aumentar la cantidad de B. ¿Está bien? Perdón, lo hice al revés, el ejemplo lo tenía puesto al revés. Donde estuvo la mejora técnica es en el bien I, ¿está bien? Que habíamos dicho que eran los agropecuarios. Entonces voy a poder tener más bien agropecuario y lo mismo industrial, y eso va a hacerme que la frontera se corra de esta forma. ¿Está bien? Pero fíjense que ahora, gracias a eso, el punto D, que antes no era alcanzable, ahora es alcanzable. Por lo cual, en este punto, y en cualquier punto de que esté por encima de la curva anterior, que ahora hay muchos, significa de que estoy en situaciones de combinación de bienes y servicios finales al momento de producir mejor. Y eso es lo que denominamos entonces crecimiento económico los economistas, un desplazamiento de ese estilo. Se podría dar la situación anterior, de que no haya una mejora técnica en el bien Y y la haya en el bien X, y daríamos una situación como esta. ¿Está bien? Y fíjense que pasa lo mismo, de vuelta puedo alcanzar el punto D, pero ahora, digamos, porque la mejora esta se produjo en el otro conjunto de bienes, pero también es crecimiento económico. O podría haber una mejora técnica, ¿sí?, de que impacte en toda la economía. Entonces no tendríamos algo como eso, sino tendríamos directamente algo como la línea amarilla, que como mejoró toda la economía, puedo producir de ambos bienes mucho más, en términos, digamos, de tecnología, ¿no? Ahora, eso que estamos viendo ahí, yo lo centré en una mejora técnica. Ahora, la mejora técnica no es la única opción que puede haber para que aumente la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Nosotros decíamos que cuando estábamos en la frontera, en la definición que planteábamos de que estábamos usando todos los recursos en la forma más eficientemente posible, que significa traducido en que estamos usando la mejor técnica posible, por lo que una mejora técnica implicaría una mejora en esa eficiencia, digamos, pero también decíamos que estábamos usando en pleno empleo todos los factores productivos. Si estamos usando en pleno empleo todos los factores productivos, lo que va a pasar es que hay otras fuentes de crecimiento aparte de la mejora técnica. Entonces nos lleva a un segundo punto, que es cuáles son las fuentes de crecimiento. Bueno, yo ya planteé una, que era la mejora técnica. La mejora técnica, vuelvo a repetir para que quede claro, los economistas miramos una mejora técnica como nuevos y mejores métodos para producir bienes con la misma cantidad de factores productivos. Pero también se podría dar un aumento en el stock de capital. ¿Qué produce un aumento en el stock de capital? Si yo aumento el capital de la economía, cada recurso humano que trabaja en la economía, cada trabajador, va a tener mejores herramientas. Y con mejores herramientas va a ser más productivo. Y si es más productivo, va a aumentar su productividad, y el aumento de la productividad va a llevar a que haya más bienes y servicios, ¿está bien?, en ese sentido. Por lo cual, un aumento del stock de capital también es una fuente de crecimiento económico, y eso se da en un proceso que los economistas llamamos inversión. ¿Está bien? Para que se dé un proceso de crecimiento económico por aumento de stock de capital, debería haber un aumento de la inversión. ¿Sí? Más adelante, cuando entremos en temas macro un poquitito más detalladamente, vamos a ver cómo se dan y por qué se dan los procesos de inversión. ¿Sí? Entonces, segunda fuente de crecimiento, el aumento del stock de capital. La tercera fuente de aumento de crecimiento es el aumento de la fuerza de trabajo. Ahora bien, acá vamos a hacer una nota al pie, muy pequeña. Digamos, la fuerza de trabajo que somos todos nosotros, ¿está bien? Para que quede claro, todos los que tenemos la suerte y la desgracia de tener que ir a trabajar para sostener nuestra vida, implica ello que, digamos, hay un crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Desde que el mundo es mundo, la gente se relaciona, y cuando se relaciona hace que el mundo aumente en gente. Entonces, ese aumento de fuerza de trabajo siempre va a ir dando, digamos, un crecimiento tendencial, ¿sí? Siempre va a aumentar la fuerza de trabajo.
Por lo cual, pero es una fuente de crecimiento, porque cuanto más trabajadores haya, independientemente de la cantidad de capital que haya en la economía, hay más posibilidad, digamos, de generar producto. ¿Está bien? Y por último, el descubrimiento de nuevos recursos naturales. Es decir, de que aumente el factor recurso natural. Bueno, en algún momento uno podría decir, bueno, pero esto es finito, porque la Tierra, digamos, es finita. Bueno, eso es relativamente cierto, pero yo pongo un ejemplo hace unos años, en unos años espero tener que poder cambiarlo, ahora podríamos también poner por ahí el tema del litio, pero cuando la Argentina hace el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, le generó dos impactos. Por un lado, que aumentó la posibilidad de producir petróleo, ¿sí? Claramente. Vamos a dejar de lado las cuestiones ambientales, pero la cuestión concreta es que en Vaca Muerta es una reserva importantísima de petróleo. Pero eso a su vez impacta en que la posibilidad de generar más petróleo implica tener la posibilidad de generar más energía, y eso implica tener un recurso natural que antes no teníamos y que nos expande la frontera de producción en términos globales. ¿Sí? Entonces, el descubrimiento de nuevos recursos naturales también es una fuente de crecimiento económico. Entonces, si uno quisiera montar un programa de crecimiento económico desde el punto de vista macroeconómico, debería estar pensando en que tiene que mejorar algunas de estas cuatro variables, algunas de estos cuatro determinantes que tiene el crecimiento económico, los efectos de poder, digamos, expandir la frontera de producción y con eso hacer que el crecimiento económico sea sostenido en el tiempo. ¿Está bien? Por último, de crecimiento económico, me gustaría hacer algunas aclaraciones. ¿Está bien? El primero, algo que recién cuando arrancó la clase yo hablé del PBI. Yo decía del PBI de que es una buena medida del desempeño económico de un país y es la que, digamos, normalmente usamos todos los economistas del mundo para decir este país anda bien, este país anda mal, como primera, digamos, aproximación al tema, pero que es una medida imperfecta. Es una medida muy imperfecta porque hay un montón de cosas que no capta el crecimiento del PBI, o que no capta el PBI, digamos, como variable. El crecimiento económico le pasa algo parecido, que uno siente las bases para que un país crezca. Está bien que no es materia de este curso y que ahora cuando cierre el tema voy a decir algo que debería decir al principio de la clase y no me di cuenta. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de el crecimiento económico como una cuestión, digamos, que se tiene que centrar la economía como único objetivo, sería un objetivo como mínimo miope. ¿Y por qué estamos diciendo que sería un objetivo miope? Porque el crecimiento económico no garantiza que todas las personas que viven dentro de una sociedad determinada, por ejemplo en la Argentina, tengan la posibilidad de acceder a los beneficios de ese crecimiento económico. Y esto se debe básicamente a que el reparto de los recursos en una economía, normalmente, digamos, hay muy pocas economías que hayan logrado un reparto equitativo, es desigual. Y esa desigualdad en el reparto, digamos, de la renta de un país hace que el crecimiento económico haya sectores que puedan capturar más beneficios que otros. ¿Está bien? Entonces, el crecimiento económico no garantiza que estemos todos mejor. Eso es lo primero que hay que mirar. Ahora, entonces la pregunta sería, bueno, entonces, si eso es así, ¿por qué ponemos foco en el crecimiento económico los economistas? ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque lo que sí es una condición necesaria para que lo segundo pase. No es una condición suficiente. Yo, si tengo crecimiento económico, puede ser de que tenga un problema de desigualdad económica
al final del camino. Ahora, si no tengo crecimiento económico y tengo igualdad económica, ¿está bien? Bueno, lo que voy a tener al final del camino es que todos vamos a estar peor, porque yo lo primero que tengo que hacer es ir creciendo para que todos estemos mejor. Después tiene que haber mecanismos que habrá que discutir y que cada sociedad se pondrá de acuerdo de cuáles son y en qué medida, de cómo se redistribuye, ¿no?, ese crecimiento económico. Pero indudablemente el crecimiento económico es una condición necesaria, y después lo vamos a ver cuando avancemos un poco en alguna otra medida que vamos a estudiar hoy, para prolijar un poco todo esto. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que la gente esté mejor, que en definitiva es lo que estudia, entre otras cosas, o trata de resolver, entre otras cosas, con el problema económico de la economía. Ahora, ¿por qué esto pasa? Porque hay hechos empíricos de que nos dicen esto que estamos planteando recién. El primer tema es que hay muchos países en desarrollo que muestran rápidos crecimientos. ¿Está bien? Y que a pesar de ese rápido crecimiento, no lograron reducir las carencias socioeconómicas de grandes segmentos de la población. Es decir, que encontramos países donde tienen periodos de crecimiento muy rápido, tasas muy rápidas, para que ustedes tengan una idea, son 5, 6, 7, 8%, ¿no?, las famosas tasas chinas, ¿sí? Ese tipo de tasas vamos a encontrar periodos donde hay determinados países que las tienen, pero eso no significa de que la situación socioeconómica global del país mejore. Entonces, eso es algo, digamos, que se ha verificado en un montón de países, por lo cual nos hace pensar de que solo haya crecimiento económico no alcanza para mejorar la condición de la calidad de vida de la gente. Ejemplos, digamos, conocidos hay varios, podemos decir, en el Asia sobre todo, China, Indonesia, Taiwán, en todos esos lugares. Y acá en Latinoamérica, por ejemplo, el fuerte que se veía en el gráfico que puse al principio, el fuerte crecimiento económico que tuvo la Argentina entre el 2002 y el 2008, no repercutió, si bien hubo mejoras, pero no repercutió en forma sistemática y global en toda la población de Argentina, y por eso tenemos los problemas de pobreza que aún tiene la Argentina. O en Brasil, que hubo a diferencia de Argentina, tuvo un proceso más estable de crecimiento económico en el tiempo, ¿está bien?, pero que sigue teniendo grandes problemas socioeconómicos en términos de pobreza y indigencia. ¿Está bien? El segundo punto, que también se verifica, para decir que el crecimiento no es lo único que debe mirarse a nivel económico, es que en los países que ya están industrializados y por ende tienen altos niveles de ingreso, los problemas empiezan a desarrollarse ya en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, hay infinidad de problemas de drogas, de alcoholismo, el SIDA, falta de vivienda, violencia, ruptura de cuestiones familiares, que también hace la calidad de la vida de las personas, por lo cual, digamos, no necesariamente de que estés en un nivel de crecimiento alto y ya estés en un nivel alto como economía avanzada, está bien en términos de lo que serían los países industrializados, implica que los problemas económicos se terminaron de solucionar, ¿sí? Entonces, eso también se verifica. Y el tercer punto es que, sensu contrario a lo que decimos de los países industrializados, en algunos países de ingresos bajos se ha demostrado o se ha visto de que con políticas, digamos, de redistribución efectivas y coherentes, ¿está bien?, que tengan esas dos, digamos, cualidades, se han podido, a pesar, digamos, de ser países relativamente pobres, tener, digamos, o ampliar ese nivel de calidad de vida, que ahí yo se lo puse como ampliar las capacidades humanas de la gente. Entonces, para cerrar, lo que queremos mostrar en esta primera parte de la clase con la parte de crecimiento económico, que es un tema, digamos, que estamos dando los palotes fundamentales, digamos, del tema, y que los que estudien economía lo van a estudiar más seriamente en estadios superiores de la carrera.
y por ahí en las otras carreras no se ve tanto, es que, digamos, el crecimiento económico es un tema importante porque es una condición necesaria para poder mejorar la calidad de vida de la gente y que debemos, digamos, ser muy prudentes en el momento de ser un policy maker o un decisor, digamos, de política económica para poder generar las bases para que esto pase. Pero que no nos tenemos que centrar únicamente en eso, sino de que hay otras cuestiones que ahora vamos a ver seguidamente que también tenemos que poner foco para que el crecimiento económico sea con equidad, tenga una relación entre que haya un aumento de bienes y servicios en la economía o que produce la economía, pero en concomitancia con un crecimiento en la calidad de vida de toda la población. Y que lo primero, el crecimiento económico, es una condición necesaria para que lo segundo ocurra, pero que no es suficiente. ¿Ok? Yo lo que le decía que me olvidé de decir al principio de la clase, y lo digo ahora, es que este tema, como es extremadamente teórico, si bien ahora va a haber algunos prácticos que